A ver, las letras que usamos todos los días. ¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar qué son en realidad? Porque no son solo trazos en una pantalla o en un papel. Son de hecho una pieza de tecnología de 4000 años, una invención que literalmente cambió el curso de la historia humana. Para entender el verdadero impacto, nada como ver el antes y el después. Antes del alfabeto, escribir significaba tener que memorizar miles de símbolos, ¡miles! Eran años y años de estudio, un conocimiento casi secreto reservado para una élite de escribas. Y de repente llega el alfabeto y lo cambia todo con una idea radicalmente simple. Entonces, la gran pregunta es esa. ¿Cómo fue que pasó esa transición tan increíble? Bueno, pues vamos a hacer un viaje de casi 4 milenios para descubrirlo. Primero hay que viajar al mundo antiguo. Civilizaciones como Egipto y Mesopotamia ya tenían sistemas de escritura muy complejos y muy poderosos. Usaban pictogramas, o sea, dibujitos, para representar palabras o ideas enteras. Eran súper detallados y, claro, servían para gobernar imperios, pero aprender a usarlos era una tarea de toda una vida. Y el punto de quiebre vino de un problema muy práctico. Allá en Egipto, los faraones necesitaban comunicarse por escrito con trabajadores extranjeros, muchos de ellos hablaban lenguas semíticas. El detallito era que esta gente no tenía ni el tiempo ni la forma de aprenderse miles de jeroglíficos. Se necesitaba un sistema más sencillo, algo que cualquiera pudiera aprender rápido. Y la solución, como suele pasar, surgió en un lugar inesperado, la península del Sinaí. Fueron unos trabajadores de habla semítica que estaban rodeados de jeroglíficos que no entendían, quienes tuvieron la idea que lo cambiaría todo. Y aquí, justo aquí, está el chispazo de genialidad. La idea se llama acrofonía y es increíblemente poderosa. A ver, en lugar de que un dibujo represente la palabra completa, ¿qué tal si representa, nada más, el primer sonido de esa palabra? Ese fue el salto conceptual, de representar la imagen a representar el sonido. El ejemplo perfecto es nuestra letra A. Todo empezó con el dibujo de una cabeza de buey. En las lenguas semíticas de la época, la palabra para buey sonaba algo como Alep. Lo que hicieron fue tomar ese dibujo, no para decir buey, sino para representar el primer sonido de la palabra, A. Con el tiempo, el dibujo se fue simplificando, se giró y terminó siendo la A que usamos hoy. ¡Increíble! Ahora, ¿quiénes agarraron esta idea y la convirtieron en un fenómeno mundial? Los fenicios. Si la gente del Sinaí encendió la cerilla, los fenicios la convirtieron en un incendio que se extendió por todo el Mediterráneo. Eran los grandes comerciantes de la época y llevaron esta tecnología súper eficiente a cada puerto que tocaban. Su sistema era de una simpleza brutal. Lo redujeron todo a solo 22 letras. 22. Si comparamos eso con los miles de jeroglíficos, bueno, de pronto escribir y leer estaba al alcance de muchísima más gente. El sistema fenicio tenía una característica muy particular. Era lo que los lingüistas llaman un abyad. ¿Qué significa eso? Que solo escribían las consonantes. Las vocales simplemente se daban por sentadas, se deducían al leer. Pensemos en nombres de empresas de Internet como Script o Flickr. Nuestro cerebro sabe qué vocales van ahí, ¿no? Bueno, pues así funcionaba, y era muy eficiente para las lenguas semíticas de ese entonces. Este fue el verdadero cambio de paradigma. La gente dejó de pensar en dibujar ideas completas y empezó a pensar en los sonidos individuales que las forman. Por primera vez en la historia, se podían deletrear las palabras, sonido por sonido. Pero la historia del alfabeto no termina ahí ni de cerca. Conforme se expandía, fue adoptado por otras culturas que lo fueron moldeando a sus necesidades. Y aquí es donde entran en escena los griegos. Los griegos se toparon con un problema. En su idioma, las vocales eran importantísimas para el significado de las palabras. No se podían omitir así como así. El sistema fenicio, solo con consonantes, se quedaba corto. Necesitaban encontrar una solución. Y la solución que encontraron fue un verdadero golpe de genio. Vieron que en el alfabeto fenicio había letras para sonidos que ellos no usaban en griego. ¿Y qué hicieron? Las reciclaron. Por ejemplo, la letra Aleph, que era un sonido gutural en fenicio, la convirtieron en alfa para representar el sonido A. Y así, con ese hackeo, crearon el primer alfabeto completo del mundo, con consonantes y con vocales. Además, los griegos establecieron la forma de escribir de izquierda a derecha, que es la que usamos nosotros. Este sistema tan completo fue adoptado después por los romanos. Y con la expansión del Imperio Romano, pues este alfabeto se esparció por toda Europa, sentando las bases del que tenemos hoy en día. Pero la historia es todavía más grande, porque esa primera idea fenicia no solo dio origen a nuestro alfabeto, se convirtió de hecho en la mamá o la abuela de la mayoría de los sistemas de escritura del mundo actual. De esa única raíz fenicia salieron dos grandes ramas, la occidental, que a través del griego nos dio el alfabeto latino y el cirílico,
Pero la rama oriental es igual de fascinante. A través del arameo se extendió por toda Asia, y de ahí nacieron el hebreo, el árabe, e incluso influyó en las escrituras de la India y hasta de Mongolia. Esto es algo que de verdad vuela la cabeza. Significa que las letras con las que se escribe español son, en esencia, primas lejanas de las letras con las que se escribe en árabe, en hebreo o en hindi. Es un recordatorio increíble de nuestra herencia cultural compartida. Y bueno, aquí tenemos un resumen súper rápido de este viaje. Desde esa primera idea en el Sinaí, pasando por la estandarización de los fenicios, la genialidad de los griegos, la expansión romana, hasta que se añadieron las últimas letras como la J, la U o la W, que son mucho más recientes de lo que uno pensaría. Pero lo más loco de todo es que, después de 4000 años, todavía podemos ver los fantasmas de esos dibujitos en nuestras letras. La B viene de Bet, que significa casa, y todavía se puede ver como el plano de una casica. La M, de Mem, agua, todavía parece unas olitas, y la N, de Nun, serpiente, conserva esa forma así ondulada. La misma palabra alfabeto es un fósil viviente de esta historia. Viene directo de alfa y beta, los nombres de las dos primeras letras del alfabeto griego, que a su vez eran adaptaciones de las palabras fenicias Alep y Bet. Está todo conectado. Hoy en día, esta invención de 4000 años es más importante que nunca. Es la base del código digital con el que funcionan nuestros celulares. Y qué curioso, ¿no? Ahora convive con una nueva forma de pictogramas, los emojis. Como que la historia cierra un círculo. Y hasta le dan nombre a la nueva generación, la generación alfa. En resumen, si nos quedamos con una sola cosa que sea esta. El alfabeto democratizó el conocimiento. Al hacer la escritura algo simple, la sacó de los palacios y la puso en manos de la gente. Fue la primera gran herramienta para la libre circulación de ideas. Así que, la próxima vez que escribamos algo, un mensaje, un correo, vale la pena acordarse de la increíble historia que hay detrás de cada letra. Son un puente que nos conecta con gente que vivió hace miles de años. Y claro, nos deja con esta pregunta. Si estas letras han contado nuestra historia por 4 milenios, ¿qué historias contarán lo que escribimos hoy dentro de otros 4000?